Buenas tardes gente y bienvenidos al canal. Mi nombre es Jorge y el día de hoy nos encontramos en el distrito de Miraflores. De hecho, el día de hoy lo vamos a recorrer de una manera poco usual, ya que lo haremos en compañía de nuestros amigos de Lima Walking Tours. Lima Walking Tours es una agencia de turismo local que se encarga de hacer recorridos por los principales destinos turísticos de la ciudad, tal y como lo son los distritos de Miraflores, Barranco y el centro histórico de Lima. De hecho, esta tarde nos estamos dirigiendo a hacer un tour con ellos alrededor de las calles de Miraflores. Si estás interesado en unirte a uno de sus tours, puedes reservar fácilmente desde su página web o acercarte a sus oficinas en Miraflores. Tienen dos ubicaciones clave, una en el cruce de Avenida Diagonal con Merlín, frente al Parque Kennedy, y otra en el cruce de Avenida Larco con Calle San Martín, de camino al Larcomar. Desde estos puntos serás recibido por los guías, quienes organizarán al grupo y una vez completo darán inicio al recorrido. Ahora, ¿qué incluye el tour de Miraflores? Se trata de una caminata guiada que te llevará por los sitios más emblemáticos del distrito, como el Parque Kennedy, conocido como el corazón de Miraflores, el Parque 7 de Junio, lleno de historia y encanto, el icónico Parque del Amor, con vistas espectaculares del Océano Pacífico. Además, durante el recorrido, los guías te darán recomendaciones sobre dónde comprar artesanías locales a buen precio, lugares para probar algunos platillos típicos peruanos sin gastar demasiado, y como broche de oro, el tour finaliza con una bebida de cortesía en Saja Resto Bar. Este es uno de los lugares más populares de Miraflores, conocido por sus excelentes precios en bebidas y piqueos, ideal para relajarse y cerrar la experiencia con un buen ambiente. Ok chicos, ya estamos enfrente del Parque Kennedy, en lo que se demora en llegar todo nuestro grupo. Quería mencionarles algo acerca de esta iglesia que tengo a mi espalda. De nombre La Virgen Milagrosa, de hecho es una iglesia hecha por un arquitecto polaco de nombre Ricardo de Haxa-Malakowski. Y una cosa curiosa es que este mismo arquitecto fue uno de los que hizo trabajos tanto en el Palacio de Gobierno como en el Palacio de Justicia de aquí de Perú. En esta ocasión, como el grupo fue mayoritariamente angloparlante, nuestra guía Susana hizo el recorrido en inglés. Sin embargo, no dudó en hacer explicaciones en español para mí y los dos hispanohablantes del grupo. En estos momentos Susana va a pasar a explicarnos brevemente de qué va a consistir este tour. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, ahorita nos encontramos en el Parque 7 de Junio, sí, muy cerca a lo que es el Parque Kennedy también. Y bueno, ahorita vamos a hacer una breve explicación de lo que vamos a poder encontrar en este distrito, ¿sí? Miraflores es uno de los distritos más importantes en sí, ya que tenemos una afluencia o llegada de turistas como tal, ¿sí? Es considerado uno de los 43 barrios que tenemos en la ciudad de Lima, que es considerada la capital, y ahorita pues en el Parque Kennedy y Parque 7 de Junio se le conoce a ambos como el Parque Central de Miraflores, pero también como el Parque de los Gatos, ¿ok? Sí, antes de la pandemia, del COVID, toda esta situación, pues había muchísimos gatos aquí en general, que al día de hoy todavía lo podemos observar en muchos videos pues en internet. ¿Okay? Pero ahorita nos encontramos en el Parque 7 de Junio, que es justamente en honor a una batalla muy importante, y también se celebra el Día de la Bandera del Perú, ¿okay? Que es roja, blanca y roja como tal, que la vamos a poder ver en todas partes, sobre todo en el mes de julio, ya que celebramos el Día de la Independencia del Perú, ¿okay? Ahorita nos encontramos en el Parque 7 de Junio y más adelante vamos a poder encontrar puestos, ¿sí? Puestos de comida o puestos de postres tal cual, que es uno de los más importantes o más famosos, en este caso los famosos picarones, ¿sí? ¿Has escuchado hablar o no has escuchado hablar sobre los picarones anteriormente por ahí? ¿No? Ok, los picarones son una dona, ¿ok? Es una dona, es a base de la batata dulce y del camote como tal, o boniato, que se le conoce en otras partes también, ¿ok? Es una dona frita en sí, pero no va bañada comparado pues a las que vemos en Krispy Kreme o en Dunkin' Donuts como tal, ¿sí? Y tampoco tiene relleno, sino va con una miel acompañada, ¿sí? Esta miel es a base de la chancaca, que es como una panela, ¿ok? Es muy dulce como tal. En sí el peruano come mucho, le gusta mucho el dulce en sí. Vamos a poder encontrar muchos postres tradicionales, sobre todo en esta zona de Lima, ¿ok? Tal cual. Ahora, este puesto en sí es muy popular, ya que apareció en un documental, ¿sí? De Netflix. Sí, sabemos que Netflix en sí es muy popular y ha hecho pues muchos documentales, películas que hoy en día pues también son dadas aquí en Perú, ¿sí? Que se llama Street Food Latinoamérica, ¿no? Que releva exactamente de comida callejera tal cual. Chicos, entonces no solamente Picarones Mari, que justamente es el nombre de este puesto, sino vamos a poder encontrar otros.
Por ejemplo, sabemos que el ceviche viene a ser nuestro plato tradicional, ¿ok? Picante, no picante, depende de ustedes, pero hay un puesto muy popular que se llama Al Toque Pez, 20 minutos aproximadamente caminando donde estamos nosotros actualmente, pero en sí es muy pequeño, ¿ok? La experiencia es muy bonita, ya que ustedes pueden disfrutar de un show tal cual, es decir, la experiencia delante de ustedes. Tiene unos 10 asientos a lo mucho y está abierto de las 12 hasta las 4 de la tarde aproximadamente, ya que siempre le digo que no es común comer ceviche o mariscos de noche como tal, ¿no? Porque siempre teníamos la idea de que quizás el pescado no era tan fresco, pero la pesca en sí es del día, entonces no hay que tener ningún problema. En esta zona de Miraflores, los restaurantes que vamos más a encontrar son las famosas cevicherías, ¿ok? 10, 11 de la noche, zona turística, la que la mayoría de ustedes llegan muy tarde, a veces pasada la medianoche, y hay opciones que ustedes pueden probar que están abiertas inclusive hasta la 1, 2 de la mañana tal, que más adelante en nuestro recorrido vamos a poder verlo también, ¿ok? Y bueno, está el Toque Pez, que se llama esta cevichería, y la Huerta de Chinén, que también se encuentra muy cerca de acá, que está cerca de comida local. Siempre digo, poder disfrutar de una comida típica o algo local, no hay que gastar mucho también, tienen varias opciones, los puestos locales, la experiencia local tal cual, que siempre buscamos eso para poder tener la mejor experiencia en esto, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Y de esa manera continuamos con el recorrido. Susana nos llevó a conocer en primera persona los famosos picarones, a los cuales no me pude resistir y terminé comprando una bandeja. Paso seguido, nos fuimos a dar una vuelta por el parque, en donde estuvo haciendo algunas explicaciones sobre el torito de Pucará, una figura tradicional que simboliza la buena suerte y la protección de las casas peruanas en el sur del país. Cada explicación de Susana enriquecía aún más la experiencia, haciendo que cada paso del recorrido fuera más fascinante. A ver, Susana, coméntanos un poco. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para el Free Walking Tour? Para el Free Walking Tour ya 5 años. 5 años. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? La verdad que la experiencia sigue siendo muy agradable el día de hoy. La verdad aprendió muchísimo como guía. Literalmente empecé conociendo casi nada como asistente de guía como tal, y hoy en día pues ya me desenvuelvo muchísimo mejor, he aprendido más acerca de la historia como tal, en sí de la zona, del lugar. Es una experiencia muy bonita porque puedo compartir con muchos turistas en sí. Sabemos que el recorrido prácticamente es Miraflores, centro, lo que hacemos nosotros, pero los turistas vienen de todos países, se aprende un poco más de ellos. También pues es como viajar a través de ellos tal cual, ¿no? A lo largo del recorrido, Susana demostró una actitud muy profesional y una disposición excepcional para responder preguntas, compartir datos interesantes y asegurarse de que cada miembro del grupo disfrutara y entendiera la experiencia al máximo. Ok chicos, entonces alguno de los tips que Susana nos ha estado dando también corresponde a aquel lugar de allá, el Siete Sopas, el cual es un restaurante que es muy conocido aquí en Perú. Su dueño es Gastón Acurio, que es de hecho un reconocido chef peruano que tiene restaurantes no solamente aquí en el país, sino también en el extranjero. Luego, el tour nos lleva al Mercado Indio, un lugar ideal para los amantes de las artesanías. Aquí encontrarás de todo: textiles coloridos, prendas de alpaca, joyería, cerámica y más. Es un espacio perfecto para comprar recuerdos auténticos a precios accesibles y puedes negociar para obtener descuentos. Ok chicos, la verdad es que el recorrido está bastante bueno para hacer un tour gratuito y basado en propinas. De hecho que se siente que está muy bien dosificado, las explicaciones de la guía son muy buenas, así que para que está muy recomendado. De camino a la calle de las pizzas, nuestra guía Susana mostró un gran conocimiento del lugar, relatando anécdotas y curiosidades que hicieron del trayecto aún más interesante y ameno. Susana nos llevó al pasaje San Ramón, conocido también como la calle de las pizzas. Este pasaje peatonal se transforma por la noche en el corazón de la vida nocturna de Miraflores.
Su nombre se debe a que en el pasado estaba lleno de pizzerías. Sin embargo, hoy en día alberga una gran variedad de pubs, bares y restaurantes donde se puede disfrutar de una copa y del vibrante ambiente de la ciudad. Es sin duda el lugar ideal si buscas diversión después del anochecer en Miraflores. Finalmente llegamos al Parque del Amor, uno de los rincones más románticos del distrito. En el corazón del parque se encuentra El Beso, una imponente escultura del artista peruano Víctor Delfín, creada como un homenaje al amor. Susana nos contó que cada día de San Valentín las parejas vienen aquí a competir por el beso más largo, una tradición tan especial como el lugar mismo. Recorrimos las coloridas paredes de mosaico, decoradas con frases románticas de poetas peruanos, que añadían un toque poético al ambiente. Y como broche de oro, contemplamos la increíble vista del Océano Pacífico, el escenario perfecto para disfrutar de un atardecer mágico e inolvidable. Bueno, gente, hemos conseguido llegar al Parque del Amor, que de hecho vendría a ser uno de los últimos puntos del recorrido del día de hoy. Ha sido una caminata algo extensa, sin embargo se ha sentido bien, ya que hemos podido recorrer algunos de los puntos más populares del distrito y al mismo tiempo hemos podido aprender cosas nuevas en compañía de nuestra compañera Susana. Y bueno, nos ha dado unos breves minutos para poder apreciar aquí el paisaje y al mismo tiempo disfrutar del atardecer, que está muy bonito. Bueno chicos, ya ha terminado nuestro recorrido con el grupo. En estos momentos nos estamos dirigiendo rumbo a Saja para cerrar con unos pisco sours y bueno, terminamos con el recorrido de hoy. Ok chicos, hemos llegado al final de nuestro recorrido. El día de hoy ha sido súper interesante todo este tour que hemos realizado con Susana y bueno, estamos a punto de brindar con nuestras respectivas bebidas Pisco Sour. Espero que a todos les haya gustado, gente, y bueno, que sea hasta una siguiente oportunidad. Cheers. Cheers.